En estas ecuaciones se ha utilizado esta expresión para la velocidad de transferencia de masa en el lado gaseoso y esta otra para la velocidad de transferencia de masa en el lado líquido. Estas ecuaciones provienen de un análisis en donde se considera que el soluto se difunde en una sustancia que no se transfiere, es decir, en un solvente, en este caso en el gas portador y por acá en el solvente líquido. En otras palabras, aquí estamos presenciando o estamos considerando la difusión de A en B. Entonces, para ese tipo de procesos en donde un soluto A se difunde en un solvente B o en un componente B, entonces la expresión a la cual se llega para la transferencia de materia es esta que vemos acá, donde aquí tenemos el coeficiente de transferencia de masa en el lado gaseoso y aquí en el lado líquido, ¿correcto? Sin embargo, muchas veces uno prefiere no necesariamente trabajar con estas expresiones de velocidad de transferencia. La clase pasada había mencionado que así como existe esta ecuación, que es la que, bueno, digamos que es la ecuación básica para la transferencia de un soluto A en B, existen otras expresiones para esta velocidad de transferencia, que están basadas en diferencias, por ejemplo, de presión parcial, diferencias de fracciones libres de soluto o simplemente la diferencia de fracciones molares. Y lo mismo ocurre aquí, en el lado líquido. Esta velocidad de transferencia yo también la podría expresar en términos de diferencia de concentraciones, mol sobre volumen, diferencia de fracciones libres de soluto o diferencia de fracciones molares. Todas estas son expresiones que al final, todas ellas deberían darme la misma velocidad de transferencia, ¿correcto? Evidentemente, al utilizar otro potencial, estos son los potenciales, los coeficientes cambian de valor. Bueno, aquí este análisis que se ha desarrollado, estas ecuaciones a las cuales se han llegado, están basadas en estos coeficientes de transferencia de masa tipo F. Es decir, cuando tenemos una velocidad de transferencia de esta forma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos utilizar estas otras expresiones que se tiene para la velocidad de transferencia, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa? ¿Cómo cambia todo esto? Vamos a ver. Estas ecuaciones, estas que están aquí, o estas de aquí, que son las ecuaciones que utilizamos para calcular la altura del lecho empacado, están basadas en ecuaciones de velocidad de transferencia de este tipo, es decir, de este tipo que está aquí. Pero si decidimos trabajar con cualquiera de estas, por ejemplo en el lado gaseoso podría ser utilizando presiones parciales, utilizando simplemente la diferencia de fracciones molares, o en el lado líquido usar diferencia de fracciones libres de soluto, cualquier otra expresión. Bueno, mejor veámoslo así. Esta velocidad de transferencia de masa desde una fase a la otra puede ser expresada como el producto de un coeficiente de transferencia de masa en el lado gaseoso multiplicado por un potencial del lado gaseoso. Este potencial podría ser cualquiera de estas expresiones que están acá, o tal vez cualquier otra que no aparece aquí, cualquier otra expresión que relacione esta concentración en el seno gaseoso y esta concentración en la interfase. En todas ellas existen esas relaciones, solo que expresadas de diferente forma, por ejemplo a través de la presión parcial. Y evidentemente ese coeficiente de transferencia de masa en el lado gaseoso pues va a tener valores distintos según el tipo de potencial. Pero no importa cómo sea esta combinación, todos deben darme la misma velocidad de transferencia de masa. Y eso debe ser igual en el lado líquido. Y aquí también tengo un coeficiente de transferencia de masa en el lado líquido multiplicado por un potencial de concentraciones en el lado líquido. ¿Correcto? Ahora, si es así, entonces nosotros teníamos esta ecuación. La altura del lecho empacado, de la columna empacada, es igual al valor de esta integral. Esta fue la ecuación original, si usted recuerda, la ecuación con la que partimos. Esto viene del balance de materia, pues en el lado gaseoso
uno llega a esta ecuación. Y de aquí uno empieza a hacer todo un desarrollo hasta que finalmente llega a este producto. ¿Correcto? En nuestro caso, partimos de esta ecuación. Pero ahora, como tengo esta velocidad de transferencia de masa, que puedo expresarla de cualquiera de esta forma, entonces lo voy a escribir así. Esto es el coeficiente de transferencia de masa, cualquiera de ellos. Aquí está el área interfacial, este término, y el potencial en el lado gaseoso. Ahora bien, al igual como se hizo en la clase pasada, este flujo gaseoso a lo largo de la columna podremos asumir que es aproximadamente constante, por lo tanto puede salir de la integral, cosa que no es cierto. Este flujo cambia a medida que avanzamos por la columna, pero bueno, vamos a asumir que es constante o aproximadamente constante. Este coeficiente de transferencia de masa y esta área interfacial por unidad de volumen también podemos asumir que es aproximadamente constante a lo largo de la columna, por lo tanto ambos pueden salir de la integral y tenemos una aproximación de la altura que tendría el lecho empacado. Algo similar podemos hacer en el lado líquido, ¿no? Si en lugar de usar esta ecuación que está en el lado gaseoso uso la ecuación en el lado líquido, voy a obtener una expresión muy parecida. Flujo de la fase líquida aproximadamente constante a lo largo de la columna sobre el coeficiente de transferencia de masa en el lado líquido por el área interfacial por volumen es igual a esta integral, donde aquí es el potencial de concentraciones en el lado líquido, o sea, cualquiera de estas diferencias términos que están aquí. Entonces, con cualquiera de estas dos ecuaciones yo podría diseñar la altura del lecho empacado. Solamente es cuestión que aquí reemplaces cualquiera de estos términos que están acá, y aquí en este coeficiente reemplaces cualquiera de ellos y listo. Ahora, usted puede estar pensando, ahí no se supone, así como vimos en la clase anterior, de que este término, que si esto va saliendo, pero al final se convierte en un producto, en donde aquí esta h, que es la altura de una unidad de transferencia, es igual al flujo gaseoso sobre el coeficiente de transferencia de masa F multiplicado por el área interfacial volumétrica. Entonces quiere decir que este término que está aquí es h, la altura de una unidad de transferencia. La respuesta es no. Esta no es la altura de una unidad de transferencia. Este sí es la altura de una unidad de transferencia. Tiene que ser en función a este coeficiente. Si tú aquí estás reemplazando bueno, ahí sí es la altura, esto sería la altura de una unidad de transferencia. Pero si reemplazas con presiones, por ejemplo, ¿no? Aquí sería delta de presiones y aquí sería K sub G. Esto no es la altura de una unidad de transferencia, pero sí lo puedes llevar a una altura de una unidad de transferencia. Sí se podría hacer eso. Por lo tanto, como esto no es la altura de una unidad de transferencia, por lo tanto esto no va a ser el número de unidades de transferencia, no va a ser. Para que sea el número de unidades de transferencia, tendría que tener una expresión de este tipo. Y eso solamente va a ocurrir si utilizas esta expresión que está aquí. Pero si utilizas cualquiera de estos potenciales, eso no va a ser el número. Sin embargo, si resuelves esta integral, la altura que vas a obtener debería ser aproximadamente la misma que obtendrías si es que trabajas con alturas de unidad de transferencia y números de unidad de transferencia, o sea, si trabajas con estas ecuaciones. ¿Okay? Solamente es otra forma, nada más. Y lo mismo va a ocurrir aquí en el lado líquido, ¿no? Lo mismo. Evidentemente aquí, por ejemplo en este lado, tienes fracción molar en la fase gaseosa y este potencial está relacionado con la fase gaseosa. ¿Y dónde está aquí el líquido? Bueno, el líquido está aquí, en la interfaz. Cuando tú igualas estas dos ecuaciones, entonces tienes aquí el potencial del lado gaseoso, el potencial del lado líquido y la relación de coeficiente de transferencia de masa que estés usando. Entonces, esta ecuación tienes que usarla junto con esta integral, ya sea con esta que está aquí o con esta que está aquí abajo. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros decidimos, en lugar de utilizar esta ecuación donde están estas f mayúsculas, esos coeficientes f, decidimos utilizar una ecuación de este tipo, como el que está aquí arriba, y menos y sub i, simplemente diferencia de fracciones molares en la fase gaseosa. Y en el lado líquido decidimos usar esta de acá, o sea, usamos estas dos. ¿Cómo quedarían estas ecuaciones? Pues quedarían así, ¿no?
Aquí tendría y menos y sub i, y esto sería k sub y. Aquí, si lo hacemos por el lado líquido, sería pues x sub i menos x, y aquí sería k sub x. Y en la interfase tendríamos esto. Entonces tú tendrías que resolver esta integral junto con esta ecuación que está acá abajo, más la ecuación de equilibrio, o esta integral junto con esta ecuación que está aquí arriba, o más la ecuación de equilibrio, ¿no? Así se convertirían estas expresiones. Por si acaso, esto que ves aquí no es la altura de una unidad de transferencia, porque no es esto, aquí es con f, ¿ok? Y esta integral no es el número de unidades de transferencia. Este es el número de unidades de transferencia. Te falta este término que está acá. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que sea aproximadamente igual. Eso sí es cierto. Si tú calculas esta integral, te va a salir un valor muy aproximado al número de unidades de transferencia en la fase gaseosa. Lo mismo en la fase líquida. Si por el contrario, tú decides utilizar, por ejemplo, este potencial usando fracciones libres de soluto, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida, entonces vas a tener una ecuación de este tipo. ¿Ok? Aquí he reemplazado el potencial en el lado gaseoso y en el lado líquido, y bueno, aquí está la igualdad. Ahora, fíjate en algo. Si te diste cuenta hace un momento cuando utilicé estas diferencias de concentraciones o de fracciones molares, bueno, acá apareció y acá apareció menos y sub i, correcto. Cuando vas a integrar, ¿cuál es la variable de integración? Es la fracción molar y. Aquí está, y aquí también. Genial, y esto es cuestión de resolverlo junto con esta ecuación que está aquí. No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando usas, por ejemplo, un potencial en donde no está la fracción molar, sino está este otro término, que es una fracción libre de soluto? No es lo mismo que y minúscula. Entonces, ahora, cuando vas a integrar, aquí tienes la variable y, aquí no hay ningún problema, pero y este de acá, apareció una nueva variable. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera vas a tener que calcular este y mayúscula en función a este y. Estos deben estar relacionados de alguna forma, entonces vas a tener que incluir esa relación. La cosa se complica un poquito, eso es cierto, y acá también, ¿no? Se va a complicar un poquito. ¿Qué pasaría si decides utilizar este potencial? Presiones parciales con concentración molar. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Tu ecuación te quedaría así. Para el lado gaseoso quedaría con presiones parciales, y para el lado líquido te quedaría con concentraciones molares. Ahora, ¿cómo vas a integrar eso? Ojo, no se te ocurra decir que como vas a integrar con respecto a y, estos dos salen de la integral, ¿eh? No, porque esta presión depende de la fracción molar. Esta variable depende de esta variable de aquí. Así como esta presión en la interfase que está aquí está relacionado con todo esto. Estos no salen de la integral. Lo que pasa es que has introducido nuevas variables y vas a tener que hacer algunos cálculos adicionales para relacionar esta presión con este valor de y. Se complica un poco más, eso es cierto. Por eso que uno a veces prefiere resolver esta integral solamente con fracciones molares y se acabó el asunto, y no trabajar con eso. Pero de poder hacer esto, por supuesto que se puede hacer, y lo vamos a hacer en un ejercicio. Lo mismo ocurre aquí en la fase líquida. Mira, aquí hay una concentración de moles por litro, ¿no? Esto también vas a tener, o este de aquí, perdón, vas a tener que obtenerlo a partir de X. Ahora, si se han dado cuenta, yo siempre he relacionado este que está aquí con este que está aquí, este término con este que está acá, este de acá con este de acá. ¿Tiene que ser siempre así? No, tú puedes relacionar cualquiera de estos con cualquiera de estos. Por ejemplo, ¿qué pasa si relaciono este potencial de presiones con, puede ser, con este potencial de fracciones libres de soluto? Entonces esta ecuación te quedaría así. Aquí está el potencial de presiones parciales y aquí el potencial de fracciones libres de soluto. Y aquí en la interfase se te produce esta igualdad y vas a tener que resolverlo de esta manera. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí se puede. No tiene por qué ser uno junto con el otro, ¿no? Puedes combinarlo como tú deseas. ¿Por qué es que existen tantas de estas opciones? Porque el problema en utilizar estas ecuaciones radica no en la integral es lo de menos, eso sí se puede resolver fácil. El problema está en el coeficiente de transferencia. Y estos coeficientes es lo complicado, es lo que se debe determinar de manera experimental, o en todo caso utilizando algunas ecuaciones o algunas correlaciones. Eso es cierto, pero a veces hay correlaciones para
o valores para este K sub G, o otras veces hay para el K sub X minúscula, o para el K sub C, o para el K sub X. No siempre vas a encontrar para el valor que tú quieres, a veces encuentras para otras expresiones de concentración. Eso es un problema. Entonces, aquí a veces vamos a tener una complicación, ¿no?, en poder determinar esos coeficientes. ¿Y de qué dependen estos coeficientes? En realidad este producto, el coeficiente por el área interfacial, ¿de qué depende esto? Bueno, esto depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, del tipo de sustancias con las que estás trabajando, depende de los flujos, tanto gaseosos y acá como líquido, depende del tipo de empaque, si es un empaque aleatorio, si es un empaque estructurado, ¿no? Entonces hay muchas variables del tamaño del empaque, porque una cosa es el tipo puede ser anillos Rashi, anillos PAL, ese es el tipo. Ahora falta el tamaño del empaque, del material del empaque. O sea, hay muchas variables que están metidas dentro de esto. Por eso es que esto generalmente se obtiene de forma experimental o utilizando algunas correlaciones que a veces tienen cierto rango, digamos, de aplicabilidad. Resolver esto podría parecer algo complicado. No es sencillo, ojo, no es nada, no es que sea, pero tampoco es algo muy complicado. Simplemente requiere un poquito más de cálculo nada más. Pero existe otra forma de poder utilizar estos otros términos de velocidad de transferencia sin necesidad de estar haciendo todo esto, que a usted le parece complicado. La otra alternativa es que usted simplemente utilice el concepto de la altura es igual la altura del empaque es igual a la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. ¿Okay? ¿Qué significa ello? Bueno, este término, número de unidades de transferencia, lo vas a calcular con cualquiera de estas dos ecuaciones, dependiendo de con qué fase quieres trabajar, con la gaseosa o con la líquida. Ahora usted me puede decir, pero yo voy a trabajar, por ejemplo, utilizando presiones parciales. Correcto, vas a trabajar con presiones parciales. Aquí trabaja con fracciones molares para calcular solamente el número de unidades de transferencia. Así estés trabajando con presiones parciales, lo vas a tener que convertir a fracciones molares y trabajar con fracciones molares. Correcto. Aquí no hay mayor problema. El problema está en H, en la altura. Cuando tengas la altura y tú estás trabajando, por ejemplo, con este coeficiente, entonces lo que tienes que hacer es llevarlo a una expresión de este tipo, porque las alturas tienen esta ecuación. La altura de la fase gaseosa es esta y en la fase líquida es esta. Tienes que llevarlo a una expresión. ¿Y cómo haces eso? Haciendo conversiones entre coeficientes de transferencia. Es decir, si tú estás trabajando con esta velocidad de transferencia utilizando este potencial, entonces se supone que tú tienes este valor. Sabes el valor numérico de K sub G. Bueno, como sabes el valor numérico de K sub G, ya pues multiplícale este término y vas a tener el valor numérico de F sub G. Y listo, reemplazas acá y tienes tu altura. Es decir, cualquiera de estos coeficientes que tienes acá, pásalos a la forma F. O cualquiera de estos, pásalo a la forma S. ¿Y cómo lo pasas? Es una especie de conversión. Si tienes este, divídelo entre el peso molecular del solvente y ya se convierte en F. Si tienes C, la concentración, K sub C, el coeficiente de transferencia usando concentraciones, pues multiplícalo por la concentración global por esta fracción de solvente media, logarítmica media. Y de esta manera lo conviertes. Esas son conversiones. Entonces, para evitar hacer todas esas integrales que vimos hace un momento, simplemente conviertes tus coeficientes de transferencia a la forma F. Y teniendo el valor de estos, lo reemplazas aquí o acá, dependiendo de cómo quieras trabajar, y ya tienes la altura. Ya tienes la altura y el número de unidades de transferencia, pues lo calculas con esta ecuación o con esta de acá. Esa es otra forma también. Generalmente se suele hacer esta, aunque la otra tampoco no está nada mal. ¿Okay? En todos estos casos que hemos visto, siempre tenemos esta situación. La transferencia del soluto que va desde una fase hacia la otra tiene una velocidad, y esta velocidad es igual tanto en la fase gaseosa, en el lado gaseoso como en el lado líquido. Es esta velocidad que está aquí, ¿correcto? Esta velocidad, por ejemplo, en el lado gaseoso
relaciona la concentración del soluto en el seno gaseoso con la concentración del soluto en la interfase gaseosa. Aquí esta otra ecuación, que está relacionada con el lado líquido, relaciona la concentración del soluto en la interfase líquida con la concentración del soluto en el seno líquido. No son iguales, aquí la concentración va poco a poco disminuyendo, aquí también va poco a poco disminuyendo. Aquí estaba mal, ¿no? La concentración del soluto en la interfase líquida es mayor que la concentración del soluto en el seno líquido, pero el descenso de la concentración es así, ¿no? Es de esta manera. Listo, entonces aquí fíjate, la velocidad de transferencia en el lado líquido relaciona estas dos concentraciones, y aquí la velocidad de transferencia en el lado gaseoso relaciona estas dos concentraciones, ¿correcto? Tú eso lo puedes pasar a presión parcial si quieres, lo puedes pasar a Y mayúscula, no hay ningún problema. Pero nosotros también en la unidad número 1 vimos que existía otra forma de representar la velocidad de transferencia, y era a través de los coeficientes globales de transferencia. Estos que están aquí, estos coeficientes que ves aquí, son los coeficientes locales de transferencia. ¿Por qué le dicen locales? Porque este coeficiente está relacionado con un potencial, y este potencial solamente está relacionado en este lado del sistema, ¿no? Acá está la interfase, entonces solamente está en el lado gaseoso, mientras que este otro está en el lado líquido, ¿correcto? Entonces por eso le decimos locales. Está localizado en un determinado lado de la interfase. En cambio, un coeficiente global de transferencia de masa es algo diferente. Ya, lo habíamos mencionado en la unidad número 1, pero así rápidamente es como para acordarse. Más o menos es así la cosa. Aquí está otra vez la corriente gaseosa, la corriente líquida, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago esta suposición? Digo, el soluto se está transfiriendo del lado gaseoso hacia el lado líquido, correcto. El potencial de transferencia de masa del soluto en el lado gaseoso comprende a la concentración del soluto en la corriente gaseosa, hasta ahí está igual que el otro, con una concentración hipotética. Esta concentración no existe, esta es una concentración hipotética, en donde vamos a suponer que existe una concentración que esté en equilibrio, pero con la concentración del soluto en el líquido, pero de la corriente principal, o sea, del seno líquido. Si te das cuenta, este es diferente a este. Aquí esta concentración está en equilibrio con una concentración también en la interfase. Ambos son de la interfase. Aquí no. Esta concentración gaseosa está en equilibrio con la concentración en el líquido, en el seno líquido. Tal equilibrio no existe. En realidad lo que existe es esto. Existe una interfase, una película gaseosa y una película líquida. Pero esta es una situación hipotética. ¿Por qué? Porque es más sencillo poder calcular esta concentración gaseosa en equilibrio con esta concentración líquida. Como tengo este valor, fácilmente aplicando el equilibrio puedo calcular esto. En cambio acá, yo para calcular este tengo que aplicar el equilibrio a esta concentración, pero generalmente esta concentración no la conocemos. Entonces ahí se complica un poco la cosa. O sea, no es que no se conozca totalmente, sino que, digamos, no es tan sencilla tenerla. Por supuesto que se puede calcular, claro que sí. Pero sería más sencillo si pudiéramos trabajar con esta que está acá, como es este caso. Entonces, bajo estas circunstancias, tengo aquí una velocidad de transferencia que es igual a este potencial, fíjate, estas dos concentraciones multiplicado por este coeficiente global de transferencia. Para diferenciarlo de este que está aquí arriba, que está con K minúscula, aquí le ponemos K mayúscula. ¿Correcto? Esta velocidad que vas a obtener es la misma velocidad que obtendrías si trabajases con esta ecuación que está aquí. Va a ser la misma. Pero este es en el lado gaseoso. Y en el lado líquido, bueno, en el lado líquido puedes hacer una suposición más o menos parecida. Tú dices,
el soluto se está transfiriendo hacia el lado líquido, ¿verdad? Hacia la corriente líquida. Muy bien. Es decir, hay transferencia desde una concentración líquida hipotética hacia la concentración del seno líquido. Y esta concentración líquida hipotética está en equilibrio con la concentración gaseosa, con la concentración del seno gaseoso. Por supuesto que este término tampoco no existe. Es simplemente un modelo que se está planteando. Aquí, ¿a qué sería igual la velocidad de transferencia de masa? Pues sería igual al coeficiente global de transferencia de masa, X, por este potencial. Involucra estas dos cosas. Ya, y esto, porque estos son coeficientes diferentes a estos que están acá, son otros coeficientes. Bueno, y esto también yo lo puedo utilizar para calcular la altura del empaque. Así como aquí la altura del lecho empacado es igual al producto de la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia, puedo hacer algo similar con esto. La altura del lecho empacado va a ser aproximadamente igual a la altura de una unidad de transferencia, pero utilizando coeficientes globales, por el número de unidades de transferencia, pero utilizando coeficientes globales. Esta expresión es similar a esta, pero no son iguales. Este término, esta altura, no tiene por qué ser igual a esta altura de acá. Lo mismo con el número. Pero el producto debería darme la altura similar a esta de aquí. Eso sí. No importa qué mecanismo utilices, deberían darte la misma altura, o al menos de manera aproximada. Esto si estás trabajando digamos, poniendo énfasis en el lado gaseoso. Y si lo haces poniendo énfasis en el lado líquido, pues tendrás esta expresión que está aquí. ¿A qué es igual esta altura de unidades de transferencia globales? Si te das cuenta, es muy similar a esta que está acá. Ahí está el flujo gaseoso G, y abajo dice F sub GA, ¿verdad? Pero este F sub G lo puedes reemplazar por K minúscula sub Y. Y acá tendrías K minúscula sub Y por A por Y sub M. K minúscula Y por A por Y sub M. Solo que esto, como está en términos de coeficientes globales, será el coeficiente K mayúscula. Y este término Y asterisco B sub M es muy similar a este Y sub B. Solamente que este Y sub B utiliza el Y sub I, o sea la concentración en la interfase, mientras que este de acá va a utilizar el Y asterisco, esta concentración hipotética en equilibrio. El número de unidades de transferencia utilizando coeficientes globales se convierte en esta expresión. Si te percatas, es muy similar a este que está aquí. La única diferencia es que aquí trabajamos con Y en la interfase. Aquí también está metido, aquí en este Y también está metido el Y sub I, mira acá esta vez, aquí, Y en la interfaz. En cambio acá, este Y asterisco involucra, en lugar de la Y en la interfaz, involucra este Y asterisco. Esa es la única diferencia. La estructura matemática es similar, muy similar en las ecuaciones que vimos. Evidentemente para la fase líquida pues uno esperaría que también la ecuación para la altura de una unidad de transferencia utilizando coeficientes globales sea este y el número sea este que está aquí. Las expresiones también son muy similares a la otra, solo que aquí se usan coeficientes globales, en el otro coeficientes locales, es la única diferencia. A veces uno se complica, ¿no? Pero globales, locales. Hay una relación entre ambos coeficientes. Existe una relación entre este coeficiente K mayúscula sub y este coeficiente K minúscula sub Y. Sí, existe una relación. Cuando uno aplica estas relaciones, al final llega una expresión de este tipo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes obtener esta altura de unidades de transferencia usando coeficientes globales a partir de la altura de una unidad de transferencia utilizando coeficientes locales, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Si conoces todo esto, entonces puedes determinar este coeficiente, que esta altura que está aquí, o esta altura que está acá si quieres trabajar en fase líquida. Pero cuando uno revisa la información, revisa materiales, encuentra toda esta gama de coeficientes globales, locales, K minúsculas, K mayúsculas, entonces encuentra eso.
algunos en artículos o en trabajos la gente publica coeficientes de este tipo y tú quieres utilizarlo, entonces ya tienes que convertirlo de alguna manera. Entonces no está estandarizado, no es que todos los coeficientes que vas a encontrar son de este tipo, no. A veces encuentras coeficientes de este tipo, otra vez de este tipo, otra vez de este tipo, entonces es como que hay mucha variedad, digamos. Entonces necesitas tener todas estas herramientas para luego poder utilizarlas de manera armoniosa, ¿no?